Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 32 y estamos hablando de cuáles son las vías de acceso al conocimiento de Dios. Estamos hablando de las vías naturales, de cómo poder conocer a Dios por nuestra capacidad racional. El hombre puede conocer a Dios, puede llegar a concluir con certeza la existencia de Dios utilizando su razón. Nuestra respuesta es sí. Otra cosa es que luego pues existe la capacidad también de oscurecer la razón, la capacidad de complicarnos la manera de razonar y la manera de entender, y también nuestra historia de pecado ha hecho que dificultemos el conocimiento natural. Pero en sí el hombre sí tiene capacidad de conocer a Dios, de conocer su existencia, utilizando bien su razón. Nuestra razón ha sido creada por Dios con un deseo de conocer la verdad y además con una capacidad para conocerla. Por eso luego cuando Dios se revela, cuando Dios nos habla, cuando Dios viene a nuestro encuentro, se encuentra con un hombre que tiene deseo de Dios. Nosotros le buscamos, estamos llamados a interrogarnos por las grandes preguntas por él. Bien, y decíamos en el programa anterior que entre los distintos caminos para intentar demostrar la existencia de Dios, hay uno que es el más popular. Y el más popular, además no únicamente popular, sino racionalmente muy bien fundamentado, que es el del orden del mundo. ¿Cómo es posible el orden del mundo? Si Dios no existiese, si tuviésemos que explicar esta existencia meramente como pues, la confluencia, ¿no?, de una serie de casualidades que en el devenir tras una explosión primera, claro, luego vendrá la pregunta de dónde viene eso que explota, pero bueno, hoy no entramos en ese tema, eso lo dejamos para mañana, si Dios quiere. Pero sin preguntarnos de dónde viene el ser, que ya es una pregunta muy clave, sino de dónde viene el orden. Claro, hay una explosión primera y uno dice, bueno, pero es que de una explosión primera haya venido todo esto, es que también hay que pensarse si es racional la posibilidad de un orden tan grande en el universo como para pueda tener lugar sin unas leyes ordenadoras puestas por una inteligencia ordenadora. Hay un proyecto en este mundo, hay un proyecto, y desde luego hay una desproporción tremenda pensar que este orden pues es absolutamente circunstancial, casual, etcétera. Recuerdo la anécdota de una joven que era muy guapa, era muy guapa. Dios le había dado esos dones de la belleza que suele tener la mujer, y ella era una chica pues que estaba en ese momento de dudas interiores. Le habían explicado la teoría de la evolución y entonces pues había interpretado la teoría de la evolución en clave atea, en clave contraria a la existencia de Dios, que también lógicamente se puede explicar la teoría de la evolución de una manera conjuntada y no antitética con la existencia de Dios. Pero bueno, a esta joven le habían explicado en el instituto, le habían explicado pues de esa manera, ¿no? Y entonces me acuerdo que decía la joven, bueno, pues es que porque nosotros provenimos del mono, porque Dios no ha intervenido y tal, porque todo ha sido un devenir casual de la adaptación de las especies, etcétera, y no sé cuántos, ¿no? Y en plan medio en broma, le dije yo a la chavala, pero ¿tú te has mirado alguna vez al espejo? ¿Tú te has mirado alguna vez al espejo para decir así sin más, yo provengo del mono? Pero hombre, vamos a ver, es que se necesita, a veces cuando dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa, creemos en cualquier cosa. O sea, es decir, esa joven o cualquiera de nosotros puede provenir del mono así por las buenas, ¿no? Sin más intervención, ¿no?, de una mente ordenadora y de alguien que haya tenido un proyecto en el que el hombre es el cumbre de la creación. Eso puede ser así por las buenas. Bueno, entonces digo que es muy popular este argumento, porque incluso yo diría que sin necesidad de ser ningún filósofo y sin necesidad de hablar en términos muy complicados, el sensus, ¿no?, yo diría de los hombres de buena voluntad, ha concluido que el orden del mundo es maravilloso.
demasiado grande para poderse explicar así porque sí. Entonces yo diría que el pensamiento popular, y a él se ha unido, ¿no?, también el conocimiento científico, puede prestar prestar un gran servicio a la creencia en Dios. Sin duda alguna los grandes científicos han ayudado mucho en sus investigaciones de la realidad a poder ver las huellas de Dios allí donde estamos, ¿no? Bueno, pues se podían contar. Voy a intentar dedicar el programa de hoy a esta especie de argumentos prácticos, a observaciones prácticas que nos permiten ver el orden del mundo y conllevar de él pues la existencia de Dios. Le escuché a don José Antonio Sayés, pues, que también en esta radio es conocido porque muchas conferencias suyas suelen también aquí, pues tienen su lugar. Recuerdo haberle oído un ejemplo muy gráfico que es el siguiente. Imaginémonos que hay un pico, que hay un monte, una montaña a la que nadie ha ascendido todavía, ¿no? Y entonces pues se convoca, hay una gran expectación porque hay un grupo de montañeros que han anunciado que van a acometer ese pico que no ha sido hasta ahora nunca, ¿no?, pues nunca acometido. Se va a ascender pues con una expectación mundial muy grande. Se convoca la prensa, la radio, la televisión, bueno, acometen esa subida y después de muchas dificultades finalmente llegan a la cumbre. Cuando piensan que pues que han sido los primeros, ¿no?, los primeros en llegar allí y están contemplando la belleza y están disfrutando, ¿no?, pues de esa gloria de haber sido los primeros montañeros, uno de ellos dice: oye, mirad que aquí hay un buzón. ¿Cómo que un buzón? Sí, es un buzón de montaña, un buzón de montaña, que es una caja metálica que en forma artística de caserío se suele afincar en la roca con cemento, y en la pared del buzón pues suele haber así como una inscripción, ¿no?, que dice Club Montañero de Castilla con fecha de tal, y se abre la cajita y ahí se mete un papelito del último que subió, y cuando uno sube coge el papelito y lo lleva y él mete su papelito. Entonces dice: oye, que aquí, que no hemos sido los primeros, que aquí ha llegado alguien antes, ¿no? Bueno, vamos a ver. De esto no digamos nada cuando bajemos. Del tema del buzón, ni pío. Ni pío. Bueno, bajan de allí, bajan de la montaña, se convoca la rueda de prensa, hay una expectación ante los primeros montañeros que han llegado a subir aquella cumbre, y bueno, y la rueda de prensa va fenomenal, cuentan anécdotas, las dificultades para subir, etcétera, y de repente un periodista lanza una pregunta y dice: oiga, ¿y no encontraron ustedes un buzón de montaña en el pico? Claro, y se quedan perplejos, ¿no? Dice: sí que había uno, ¿no? Y dice: bueno, ¿y cómo explican ustedes eso, no? Dice: bueno, pero es que pudo ser pues una mera casualidad. Ha podido caer una placa de un avión que pasa por allí, muchos aviones, y una placa de hierro que ha podido caer allí. Dice: bueno, pero no tenía forma de buzón y además no estaba escrito en el buzón Club Montañero de Castilla. Dice: sí, pero bueno, pero ha podido ser una casualidad que también haya cogido con el paso de los años esa forma concreta en la placa del avión. Bueno, pero no estaba metido y sujetado con cemento a la roca de la cumbre de esa montaña. Dice: sí, pero bueno, eso ha podido ser una reacción química que de alguna manera ha podido dar esa semejanza con la obra realizada por el hombre. Y entonces, bueno, pues la pregunta del millón, como os podéis suponer, es la siguiente, ¿no? Vamos a ver, ¿habría alguien que se iba a creer esa historia? Pues obviamente no se lo iba a creer nadie. Todo el mundo va a decir: estos son unos timadores y nos han querido vender que ellos han subido los primeros al monte, pero en ese monte había habido alguien, porque es que un buzón de montaña no se puede formar pues por casualidad, ¿no? Bueno, pues este razonamiento tan sencillísimo, si lo admitimos por un simple buzón de montaña, que somos conscientes de que no puede ser fruto de una casualidad, ¿cómo lo podemos admitir del orden increíble que existe en este mundo, ¿no?, en los planetas, en las galaxias, en los animales, en el hombre? ¿Cómo va a ser todo producto del azar? ¿Hay comparación posible entre un buzón de montaña y un cerebro humano, por ejemplo?
Por ejemplo, hay posible comparación. Bueno, pues ejemplos como estos podríamos poner muchísimos, muchísimos. Hay un libro que es un clásico, que tiene como título Adiós por la ciencia. Bueno, seguro que habrá libros pues más actuales y que además tengan este tipo de contenidos, pero más actualizados, porque este es de los finales de los años 60 o principios de los 70, ¿no? Pero es un libro en el que el autor lo que hace es dedicarse a ver todo el orden y concluir que esto no es imposible, ¿no? Que toda la naturaleza tenga un orden casual. Recuerdo también otra anécdota que también es de esas. A veces necesitamos también ejemplos concretos, ¿no? para hacernos pensar. Bueno, una anécdota que se contaba de un padre que tenía pues un hijo que estaba en esa edad complicada, en la que cuestionaba todo y también estaba con muchas dudas sobre la existencia de Dios. Y entonces el padre intentaba darle razonamientos sobre el orden del universo, sobre tal, y el hijo decía que no, porque eso todo podía ser una casualidad de la evolución, de la adaptación de las especies, etcétera. Bueno, el caso es que el padre, más que ponerse a discutir con el hijo, bueno, pues intentó pasar un poco, ¿no?, ese momento de rebeldía de su hijo, y el que tenía un jardín en el que solía pues cultivar muchas plantas, hizo una cosa sin decirle nada a su hijo, y es que en un rincón del jardín trazó en el suelo, sin decírselo a su hijo, ¿no?, con grandes letras, el nombre de su hijo, ¿no? Su hijo era Daniel. Y lo que hizo fue sembrar, o sea, hacer como un surco con el nombre de Daniel en la tierra. Sembró, metió semilla de berros en los surcos, siguiendo el trazado del nombre de Daniel, y luego pues corrió, extendió la tierra tapándolo todo. Claro, cuando llegó la primavera salieron los berros, pero salieron formando el nombre de Daniel en el suelo, ¿no? Y un día el hijo le llama corriendo a su padre y le dice: papá, mira que aquí está mi nombre, pero si estas plantas, estos berros tienen el nombre de Daniel. Y el padre pues no le hizo mucho caso, ¿no? El padre le quitó importancia y le dijo: bueno, pues eso puede ser una mera casualidad. Pero bueno, papá, pero estás tonto, pero tú no te das cuenta que esto es el nombre de Daniel. Bueno, hasta que finalmente el padre le abre los ojos al hijo y le dice: pues claro, hijo, pero es que eso lo planteé yo para que tú abras los ojos y te des cuenta que las casualidades no existen. Que allí donde hay un orden tan grande tiene que haber un ordenador. Obviamente si las plantas, si los berros han salido formando el nombre de Daniel, tú no te lo crees, ¿no? Y tú te vas a creer acaso que esta naturaleza es casual. Bien, por lo tanto es bueno también que seamos contemplativos, espectadores activos del orden del universo, porque es una de las grandes vías, ¿no?, para llegar al conocimiento de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación en este punto 32. Estamos hablando especialmente de la vía del orden del mundo, como uno de los caminos que es más efectivo para que lleguemos a conocer la grandeza de Dios. Creo que uno de los errores, ¿no?, uno de los engaños más grandes que a veces se intenta transmitir a nuestros jóvenes en el sistema de enseñanza por parte de determinados profesores agnósticos que manipulan desde sus cátedras o desde ese lugar de responsabilidad tan grande que se les ha encomendado, que es la de educación de las conciencias, ¿no?, y la educación del saber. Pues una de las manipulaciones más grandes es plantear la ciencia como contrapuesta a la fe. A ver, tú tienes que elegir entre ser un joven de ciencia o ser un joven religioso. No se puede ser una persona religiosa y ser un hombre de ciencia. Y el caso es que esa dicotomía es tan absurda, y además podemos ver que los grandes científicos, los grandes descubridores, ¿no?, aquellos que
aquellos científicos que han sido pioneros en el conocimiento de las leyes del universo, han sido en su inmensa mayoría grandes creyentes, ¿no? Voy a leeros algunas entre las muchísimas, ¿no?, declaraciones que se pueden entresacar de los grandes descubridores y los grandes creyentes, ¿no? Por ejemplo, Kepler, Kepler, astrónomo, dice él: Dios es grande, grande su poder, infinita su sabiduría. Alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje. Mi Señor y mi Creador. La grandeza de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Y esto lo dice Kepler, científico astrónomo y un pionero en el conocimiento del universo. Por ejemplo, Copérnico. ¿Quién que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Por ejemplo, Newton, dice él: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnipotente y omnisciente. Volta, Volta, el que fue descubridor de la electricidad: yo confieso la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe, en la que tengo firme propósito de vivir y morir. Ampere, el descubridor de la ley fundamental de la electricidad, decía: cuán grande es Dios y nuestra ciencia es nada. Fijaros, el propio Darwin, al que muchas veces se recurre a él como un apoyo para el ateísmo, dice: jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe. El argumento máximo de la existencia de Dios me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso, sublime sobre toda medida, y el hombre hayan sido frutos del azar. Bueno. Edison, el famoso inventor, dice él: mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, Dios. O por ejemplo Einstein, Albert Einstein, que dijo lo siguiente: todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre, y ante el cual nosotros con nuestros poderes debemos sentirnos humildes. Y podíamos seguir con una gran, toda una retahíla de reflexiones que muchos científicos, han hecho lo que su contacto con la naturaleza, su contacto con la investigación ha potenciado como su sensibilidad de creyentes. Bueno, pues por una parte creo que ya habéis visto que entre las frases que he leído, muchas de ellas son de astrónomos, de aquellos que han conocido el universo, sin necesidad de detenernos, en la descripción detallada del firmamento, pasando por alto tantas cifras asombrosas, de las distancias siderales, del número de galaxias, etcétera. Lo que impresiona es el orden admirable e increíble que reina en el universo, hasta el punto de que se pueden prever con exactitud los eclipses y otros fenómenos mucho más complejos, Por ejemplo, el día 2 de octubre de 1959, en Canarias era visible un eclipse total de sol, tal como había sido previsto mucho tiempo antes. El anterior eclipse de sol había tenido lugar el 30 de agosto de 1905. El siguiente, como he dicho, fue en 1959. Y sabemos que va a haber que esperar hasta el siglo 22
para contemplar otro eclipse como aquel dentro de nuestras fronteras en España. O sea, sabemos ahora mismo que en España hasta el siglo XXII no va a poder verse otro eclipse como el que se vio en 1959. O sea, el que se pueda predecir todo esto supone que hay unas leyes ordenadísimas, ¿no? Capaces de prever algo con tantos siglos de distancia. ¿Y de dónde viene ese orden en el universo? Lo mismo cabría decir, por ejemplo, con respecto a las plantas. Marcozzi, que tiene también un célebre libro sobre el problema de Dios y la ciencia, reflexiona sobre lo que supone algo tan sencillo, algo tan maravilloso como es la síntesis clorofílica. Sabéis que las plantas hacen esa síntesis clorofílica para que puedan a través del sol sintetizar, etcétera, ¿no? Bueno, supone que tienen una epidermis transparente para que el sol pase. Tienen una parénquima empalizada con las células ordenadas de modo que estén expuestas a la luz en el mayor número posible de tiempo, que eso supone que la disposición de las hojas a lo largo de la rama tiene lugar según un ciclo determinado, de modo que se nutren entre sí lo menos posible, recibiendo la mayor cantidad de luz posible, sin estorbarse, al ser posible, unas hojas con otras, ¿no? Darwin solía reconocer, ¿no?, a este respecto, solía reconocer: si dejáis salvarme de una muerte miserable, es decir, que a él le atormentaba, ¿no? Por eso finalmente él llegó también a la creencia, porque a él le atormentaba, por ejemplo, preguntas como las siguientes: decidme por qué el ciclo de la hoja siempre tiene un ángulo de 1/2, 1/3, 2/5, 3/8 y nunca de otro modo distinto, lo cual es suficiente pues para entender por qué las hojas, colocándose de esa manera, están recibiendo la máxima cantidad de sol posible sin estorbarse unas a otras, ¿no? ¿Eso cómo es posible? Y además en todos los árboles tienen ese ciclo. Decía él: por favor, que alguien me lo explique, porque voy a enloquecer, decía el Darwin, ¿no? Diciendo, bueno, pero es que es increíble que tengan esa disposición, ¿no?, en lugares tan distintos, ¿no? Dice, además en todos los árboles, en todas las especies. Bueno, y podríamos poner tantos otros ejemplos. Por ejemplo, en el reino animal es muy célebre el caso que cuenta Fabre, un famoso entomólogo francés, muy estudiador de las abejas. Este Fabre vivió del año 1823 a 1915. Y cuenta él que alguien se propuso un día saber con exactitud qué perfil de la tapadera de una celdilla de panal de abeja convendría más, combinando la mayor resistencia con el mínimo de cera empleada. ¿Qué perfil debería de tener, ¿no?, pues un panal, ¿no?, de la celdilla para decir máxima capacidad de miel con el mínimo de cera posible para que quepa más y no se gaste cera en balde, etcétera, ¿no? Entonces él hizo ese estudio matemático y con la tabla de logaritmos en la mano llegó a pensar que lo que hace la abeja en este sentido era muy perfecto, pero tenía un pequeño error la abeja, ¿no? O sea, con el cálculo matemático de la tabla de logaritmos venía a demostrar que las abejas podían haberlo hecho un poco mejor, que si hubiesen hecho las celdillas pues con una mínima variación, todavía hubiese cabido más miel y con menos cera, ¿no? Bueno, meses después llegó una noticia que le llamó su atención, y es que un capitán de barco a quien se pedían responsabilidades de un naufragio alegaba como excusa que había un error en la tabla de los logaritmos que se estaba usando. El investigador se inquietó cuando cayó en la cuenta de que se estaba usando la misma tabla de logaritmos que
aquel capitán de barco había usado, que tenía un pequeño error. Entonces, pudo lograr la tabla de logaritmos, la correcta, la perfecta, la aplicó a las abejas y entonces vio, increíblemente, que se corregía el error. Es decir, que las abejas habían hecho, aplicando la tabla de logaritmos correcta, habían hecho el panal de miel el exacto, el que garantizaba el máximo de miel con el mínimo de cera posible, ¿no? O sea, había sido necesario descubrir la tabla de logaritmos perfecta para llegar a concluir que las abejas tenían razón. Y claro, las abejas tienen razón. ¿Y cómo es posible que las abejas, ¿no?, sin tener esa capacidad racional, etcétera, sean capaces de hacer una obra tan perfecta en la naturaleza, ¿no? ¿De dónde viene esa perfección? Bueno, pues como digo, tantas otras reflexiones han sido, yo diría, las que más gente, ¿no?, las que más personas alejadas de Dios han llegado a acercarnos al misterio de su existencia. Yo recuerdo que en mi infancia, pues y en mi adolescencia, ¿no?, principalmente, teníamos un hermano religioso que era profesor nuestro, que nos decía con frecuencia en las distintas asignaturas, ¿no?, nos decía: abrid los ojos, no vayáis por el mundo como maletas, ¿no?, sino abrid los ojos, contemplar lo que ocurre a vuestro alrededor, ¿no?, para ser contemplativos y para ver las huellas de Dios allí donde vivimos. Tenemos un momento de asomándonos a través del orden del mundo a esa vía que es tan efectiva, tan eficaz para llegar al conocimiento de Dios. Sin duda alguna, una de las obras más perfectas, la obra más perfecta de Dios en la creación es el hombre, ¿no? Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él. Pero sin embargo, fijaros, aunque el hombre no tenga las dimensiones y la grandeza del resto de la creación, sin duda alguna es la obra más perfecta de la creación. También es la cumbre de la evolución, ¿eh? Y por eso la contemplación del hombre, de su maravillosa perfección, nos puede ayudar muchísimo para llegar a concluir esa existencia de Dios. En ese libro del cual antes os he hablado, A Dios por la ciencia, que es un clásico, pues he estado leyendo, me he estado acercando a la explicación, por ejemplo, contemplativa que hacen de lo que es el oído. El oído, que es el mejor de los pianos, o la mejor de las arpas jamás conocida. Nosotros solemos decir que sublime es la música, ¿no?, que la música es capaz de elevarnos, ¿no?, a Dios, pero en realidad la sublime no es la música, el sublime no es el piano, el sublime no es el arpa, sino tu oído. La música, en realidad, fuera de ti no existe. La música existe dentro de ti. Es más, si una orquesta tocase en el interior del oído después de haber pasado ya una determinada zona, tú no oirías nada, o sea, tú no percibirías nada, ¿no? La música es porque ha pasado por ese piano, por esa arpa que es tu oído, y tienes esa capacidad de convertirla en una gran melodía, ¿no? Bueno, pues el mismo oído, el mismo ojo, ¿no?, es una pequeña ventana, ¿no?, para asomarnos a lo que es el orden de Dios en la naturaleza. Comenzando por el oído externo, comenzando por ese pabellón externo que tenemos, que está perfectamente pensado para recoger los sonidos, gracias a sus amplias sinuosidades y unos relieves que parecen extraños, ¿no?, que uno mira una oreja y dice, bueno, pues aquí sí, pero está perfectamente diseñada para recoger las ondas sonoras que vienen en todas las direcciones y conducirlas al interior del oído. Con un conducto auditivo, fijaros bien que por una parte está siempre abierto, pero por otra parte siempre protegido, pues con ciertos pelos sedosos y con unas glándulas que siempre están segregando cera, que a nosotros nos puede parecer
pues un fastidio, pero que nos damos cuenta que en la providencia Dios ha permitido que nuestro oído esté siempre atento, pero a la vez siempre protegido de todos, bueno, pues de todos lo que puede ser inoportunos intrusos, ¿no? Desde un mosquito hasta el polvo, hasta cualquier tipo de agresión externa a nosotros, ¿no? Ha sido pensado pues en un equilibrio impresionante, ¿no? Y uno va avanzando más y ve lo que es el oído medio, y ve que el oído medio, en él encontramos el tímpano, y que es una especie como una parche de un tambor, que vibra, y que después del tímpano pues tiene como una palanca que está dividida en 3 huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo. Y recuerdo haberle escuchado a un médico pues que por ejemplo uno dice, bueno, pues se podía haber ahorrado la naturaleza, en vez de 3 huesecillos para hacer de palanca y para que transmitir esa vibración, podía haber sido un solo huesecillo y no dividido en 3, el martillo, el yunque y el estribo. Y me decía, no, pero si llega a haber sido una palanca de una sola pieza, los sonidos fuertes hubiesen roto interiormente el tímpano, gracias a que está dividido en 3 huesecillos. Pues los sonidos estridentes pueden aplacarse y no terminar de romper interiormente al hombre. Está perfectamente pensado, ¿eh? Y ya si llegamos al oído interno no digamos nada, porque en el oído interno pues vemos que es un auténtico santuario donde tiene lugar el misterio del sonido, ¿eh? Esa gran orquesta. Las ondas de aire por sí mismas no bastan para formar los sonidos, ¿no? Un objeto, por ejemplo, que vibre menos de 20 veces por segundo no llega a causar impresión sonora, o un objeto que vibre más de 23.000 tampoco se percibe, pero tiene, ¿no?, ese gran piano, ese gran arpa tiene la capacidad de percibir en todos los sonidos que estén en medio de esa vibración, tienen capacidad de convertirlos en íntimas notas que son capaces de arrancar la emoción del hombre por lo que se nos está transmitiendo, ¿no? Y allí nos encontramos con el caracol del oído, ¿no?, que es como una sala de música tallada en roca viva, como si fuese un tecleado en espiral, enroscado a una columna. Una verdadera escalera de caracol, cuyos peldaños forman como las teclas de un piano, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Nuestros pianos solo suelen tener 85 teclas, entre blancas y negras. Pero en este piano escalera de nuestro oído, hay 10.500. Fijaros, no son 85 teclas, sino 10.500. En un espacio que no son más que 28 o 30 milímetros. Hay 10.500 teclas. ¿Y cómo producen las teclas los sonidos, no? O en otras palabras, no. O sea, ¿cómo se transmiten? Bueno, pues porque existe un líquido que se llama la endolinfa, que llena toda esa cavidad, que es como si fuese el músico, el pianista, ¿no?, que con un mecanismo sencillo pero asombroso transmite en ese líquido las vibraciones que han venido del aire, y a través de ese líquido que llegan al pabellón de la oreja, esta recoge, ¿no?, en una forma de embudo y lo transmite a través del conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano, choca con ella y le hace estremecer, poniendo al mismo tiempo en conmoción la cadena de huesecillos. Estos la transmiten a la ventana oval, a esa ventana que cierra el oído interno, y cada sacudida de esta hace vibrar en el interior a ese líquido que se llama la endolinfa, y despierta unas ondas que parecen imperceptibles pero que corren, y cada una de ellas, cada onda toca una de las teclas de las 10.500 teclas que tiene el caracol. Pero esto no es todo, ojo, esto no es todo, porque resulta que después nos encontramos con que a cada uno de los, en la rampa última de los órganos de Corti, allí nos encontramos con que a cada uno de los 6.000 pilares internos corresponde una célula, y 3 a cada uno de los 4.500 pilares internos. Todas y cada una de estas tienen un filamento especial, un hilo delgadísimo de nervio que los pone en comunicación con el cerebro.
Vienen después unas 36.000 cuerdas vibrantes, 36.000 células auditivas, 720.000 cilios y unos 36.000 filamentos nerviosos que van del caracol al cerebro. En total, cerca de 1 millón de piezas o instrumentos musicales, entre comillas, ¿no? Para que nosotros podamos oír de un oído, que luego además hay otro, que son dos, ¿no? Y claro, uno ve lo que es la maravilla de la creación, lo que es la maravilla del ser humano, del orden del ser humano, y no puede sino alabar a Dios. También tiene guasa que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Hasta que uno no tiene dificultades de oír, ni siquiera se pone a pensar de qué es el misterio de oír. Hasta que uno no tiene dificultades en ver, ni siquiera igual se ha puesto a pensar nunca en lo que es la maravilla de la visión. Bien, pero digamos lo siguiente, ¿no? Parafraseando a un filósofo conocido, a Kant, decía él: hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto: el cielo estrellado encima de mí y la ley moral que tengo dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios encima de mí y dentro de mí. Bueno, pues Kant lo decía de esta manera, es decir, el orden del universo y mi conciencia son como dos pruebas de la existencia de Dios. Una allá en lo alto, en la maravilla de la creación, y otra dentro de mí. Pero lo que es obvio, y citando de nuevo a Einstein, es que la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparado con ella todo pensar humano es insignificante. Estamos descubriendo la inteligencia del Creador, ¿no? A través del orden en la creación. Bien, vamos a dejarlo aquí. Estamos en el punto 32, en el que comienza diciendo: a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Como veis, hoy principalmente hemos hablado del orden y de la belleza del mundo. Todavía nos quedan otras vías, otros caminos, como son la contingencia principalmente, el orden, el movimiento, el devenir. Los dejaremos para mañana y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100. El programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Soy Alberto de Jerez. Adelante, Alberto. Mire, Monseñor, gracias por esa explicación tan estupenda, ¿no? De la perfecta armonía de toda la creación. Mi pregunta es: ¿por qué en esta perfecta armonía el hombre nace, crece y muere, está en la enfermedad? ¿Es consecuencia del pecado toda esta, después cuando ya nos hacemos mayores, y todos estos sufrimientos, ¿no? Porque claro, Adán lo crea Dios y es el hombre perfecto, ¿no? Hasta el momento que peca no hay imperfección. Y también quiero saber qué diferencia hay entre, brevemente, Dios Padre como creador, el Hijo como redentor y el Espíritu Santo como el que guía nuestra vida. Muchas gracias, Monseñor. De acuerdo. Bien, dos preguntas interesantes, ¿no? Vamos a ver, la naturaleza, por muy maravillosa que sea, por muy perfecta que sea, no es la suma perfección, es una criatura. Comparándola con Dios, es una nada. Es impresionante decir esto, ¿verdad? Pero toda esta inmensidad de la creación es nada, es polvo, comparando con la grandeza de Dios. Es más, la naturaleza, por su propio ser, tiene también inscrito en ella pues el desaparecer, es decir, el nacer, crecer y morir, ¿no? Su caducidad, es decir, no es eterna, es caduca, ¿no? Eso digámoslo así. Nosotros sabemos por revelación que el plan primero de Dios pues era el de una felicidad distinta a la que ahora se nos ha ofrecido la redención de Jesucristo, ¿no? Que era la felicidad del paraíso terrenal,
una felicidad que no consistía tanto en esa visión de Dios, cuanto en el goce de lo que el hombre sí tenía una capacidad de amistad con Dios, tenía una capacidad de amistad con Él, y tenía también una capacidad de gozar del mundo, pero para que esa capacidad pudiese ser eterna, Dios había dotado de unos dones preternaturales, así se dice en la teología, dones preternaturales, pues al hombre y a la creación, de manera que la creación se viese preservada de la corrupción y el hombre se viese preservado de la muerte, y la naturaleza se viese preservada pues de esa decrepitud que también le es propia. Esos eran los dones preternaturales en los que el hombre primero, Adán y Eva, habían sido constituidos. Al cometer el pecado original, ellos pierden esos dones preternaturales y entonces empiezan a experimentar la relación con la naturaleza, así digamos, sin una capa de protección, tal y como es la naturaleza, con su maravilla y con sus limitaciones. Empiezan a experimentar lo que es que la naturaleza también tiene sus sequías, que la naturaleza también tiene sus limitaciones, que a veces llueve demasiado, que etcétera, ¿no? Que también el hombre envejece, que eso le causa sufrimientos, que luego llega la muerte. Bien, esto es, digamos, el estado, por lo tanto, del hombre después del pecado original, es un estado en el que el hombre convive con la naturaleza sin que la naturaleza haya sido como protegida por una especie de dones preternaturales que tenía antes del pecado original. Bueno, pero digamos que, por otra parte, nosotros podemos darle gloria a Dios porque la intimidad a la que hemos sido llamados por Jesucristo, después de haber sido redimido por Él, todavía es una intimidad superior a la que había sido llamado a vivir en aquel paraíso terrenal Adán y Eva. Hemos sido llamados a tener una intimidad con el Padre, siendo hijos en Jesucristo, superior a la que tenía Adán y Eva. Bueno, esta es un poco la explicación de la primera parte que me pregunta. La segunda pregunta del oyente es, vamos a ver, ¿cómo diferenciamos cuando decimos que Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor, el Espíritu Santo es el Santificador? Bueno, vamos a ver. Todas las obras, todas las acciones que hace la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas las acciones que hacen a destra, es decir, no de uno con el otro, no del Padre con el Hijo o el Hijo con el Espíritu Santo, sino las acciones que hace Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo hacia afuera, hacia nosotros, las hacen conjuntamente. Con lo cual se puede decir que el Creador es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Se puede decir que el Redentor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Santificador es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, las obras a destra las hace las tres personas conjuntamente. Lo que ocurre es que se las apropiamos de una manera especial, eso se les llama como apropiarlas, se les apropia pues por conveniencia especial al Padre, la creación, al Hijo, la redención, al Espíritu Santo, la santificación. Es como una apropiación nuestra que teológicamente les hacemos, pero no en el sentido de que el Hijo no cree o el Espíritu Santo no cree, porque por ejemplo uno ve el prólogo del Evangelio de San Juan, y allí se está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo, y se dice, por quien fue hecho todo, y sin el cual no se ha hecho nada de todo lo que ha sido creado. O sea, que lo que ocurre es que, bueno, pues por la tradición y porque además como Dios Padre es la fuente de todo, pues le aplicamos a Él especialmente la creación, etcétera, pero sin pretender con ello excluir a las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Le escuchamos, adelante. Quería preguntarle, ayer me llamó una amiga pidiéndome para bautizar a una pequeña que tiene, porque nosotros pues para Semana Santa, en el día de Pascua, con las aguas nuevas, pues montamos como una ceremonia porque nos pide el sacerdote niños. Estoy en una asociación Provida. ¿Tengo que esperar ese día o puedo esperar ese día o tengo que buscar otro lugar para adelantar el bautismo? Y por otro lado quería preguntarle, al decir en el credo, confieso que hay un solo bautismo, esto es una gran responsabilidad para todos de tener que anunciar el Evangelio, porque
la gente que muere sin bautizar dentro de la Iglesia, como los niños, van a la misericordia de Dios? De acuerdo. A ver, con respecto a lo primero, vamos a ver, yo creo que la Iglesia nos invita a dar la gracia del bautismo pues lo antes posible, porque es una gracia muy grande. A veces yo cuando veo que pues una familia dice, bueno, vamos a esperar a tal fecha que es muy bonita, y esperamos 8 o 9 meses o 10 meses, bueno, yo francamente yo no haría eso, yo no haría eso. Me parece que el don del bautismo es tan grande que lo entregaría cuanto antes, y la Iglesia así nos lo pide, o sea, que no es únicamente una especie de sensibilidad mía, la Iglesia así nos lo pide. Hombre, luego también dice, bueno, pero estamos ya en unas fechas en las que falta poco para la Pascua. Bueno, pues eso es otra cosa distinta, Una cosa es que se espere pues un tiempo que sea razonable, o otra cosa es que uno pues retrase prácticamente un año un bautismo, pues porque tiene una ilusión determinada de un día, o porque únicamente el padrino puede venir en tal fecha y entonces lo retrasamos 10 meses. A mí eso me parece excesivo. Con respecto a nuestra fe en el bautismo, obviamente, claro que tenemos una gran responsabilidad en ser evangelizadores y en transmitir y en cumplir las palabras de Cristo. Id por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y predicad, id y bautizad, ¿no? Ahora, yo no diría que esta premura y este mandato que nos da Jesucristo lo tengamos que llevar a cabo por el hecho de que desconfiemos de que Dios pueda tener su forma de llevar la salvación, pues por ejemplo como el caso que la oyente ha puesto, pues por un niño que muere sin bautizar en el seno de la Iglesia Católica, pues porque no le han dado tiempo de bautizarlo y ha muerto sin bautizarse. No, porque sabemos que también existe el bautismo de deseo, del bautismo de deseo, y tampoco no es porque desconfiemos. Si la Iglesia pide, ¿no?, el bautizar con la mayor premura, es sencillamente por ser fiel a Jesucristo, que así nos lo hizo, y por ser fiel a la tradición de la Iglesia. Pero no porque desconfiemos que un niño murió pues en las semanas previas a haberse bautizado no vaya a tener la gracia de la salvación, porque nosotros creemos también en el bautismo de deseo, y queremos que Dios pueda hacer también llegar su gracia pues a través de ese conducto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Enhorabuena, y no sabe usted el bien que está haciendo. Bueno. Mire, yo tengo una duda sobre el tema de los endemoniados y de los demonios. Esas alusiones del Evangelio, que salió el demonio de una persona, lo liberó del demonio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduciría hoy en esa figura del endemoniado? ¿Qué da eso? Vamos a ver. Bueno, es que el demonio existe. El demonio existe y el demonio tiene capacidad, su forma ordinaria de actuar, sin duda alguna, es la tentación del día a día, la tentación en la que él, a través de la debilidad de la carne, a través del influjo del mundo, nos intenta apartar de la ley de Dios, nos intenta apartar del amor de Dios. Esa es la forma ordinaria que tiene Dios de actuar. Ahora bien, el demonio también ha actuado históricamente, tal y como los evangelios aparece y tal y como también la Iglesia tiene conciencia de ello. También puede actuar pues de maneras extraordinarias, como pueden ser posesiones, infectaciones, etcétera, ciertos influjos satánicos que a veces pueden haber tenido lugar por factores complejos, y de hecho la Iglesia Católica pues suele nombrar exorcistas en cada diócesis, y allí donde no hay un exorcista nombrado es el obispo el que ejerce ese ministerio del exorcismo. Que claro, que el oyente me dirá, pero eso es un poco raro, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que el demonio no es tonto, y el demonio sabe, con mucha exactitud, sabe dónde tiene que realizar ese tipo de acciones, digamos, extraordinarias, o dónde le va a cundir mucho más, dónde va a ser mucho más efectivo su acción ordinaria de tentación. Por ejemplo, a mí me parece muy lógico y muy normal, muy predecible, tal y como es Satanás, que es inteligente, que entre nosotros, en nuestro mundo occidental, y además en un mundo de
países de vieja tradición de cristiandad, que hemos perdido nuestras raíces y cada vez somos más secularizados, es muy lógico pensar que el demonio entre nosotros no se dedique a hacer cosas raras de esas, ¿eh? Porque es que si entre nosotros hubiese acciones espectaculares del demonio, lo que iba a conseguir él es que la gente se acercase a Dios, ¿eh? Si entre nosotros hubiese muchas posesiones y ese tipo de acciones extraordinarias de Satanás, la reacción de la gente sería decir: madre mía, vamos a recibir el sacramento de la confesión, vamos a acercarnos a Dios porque es cierto lo que cuenta el Evangelio. Y por eso en nuestro mundo occidental el demonio muy pocas cosas de esas hace, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, les oyes a los misioneros y los misioneros te cuentan que en muchos países africanos sí que ellos ven y son testigos de un número muy superior de acciones de Satanás de este estilo, que en aquellos lugares no provocan, como aquí, pues sería previsible que iban a provocar una vuelta a Dios y una vuelta a los sacramentos, sino que en aquellos lugares, pues cuando ese tipo de influjos satánicos suele provocar una especie de vuelta a los hechiceros, alejarse de la religión, quizás para que por ese miedo a Satanás uno vuelva a sus supersticiones, vuelva a sus hechiceros, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro que Satanás actúa de formas extraordinarias, tal y como lo vemos en el Evangelio. Y Jesucristo hizo exorcismos y expulsó a Satanás. Pero obviamente en nuestro contexto, la forma en la que Satanás tiene de actuar es, pues ahora mismo, enfriar nuestro corazón, sembrar rencillas, sembrar rencores, sembrar celos, sembrar peleas, etcétera, etcétera. Esa es su forma de actuación, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo prácticamente cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.